Y esto tiene algo atingente a lo que estamos conversando hoy día, porque nos acompaña Jaime Avedrapo, que es el coordinador de esta obra colectiva que se llama Crisis de la representatividad de la democracia liberal presente y futuro, un libro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián, publicado por Tirán Loplange en Ideas USS. Bueno, partimos quizás por la parte más distante al núcleo de lo que es el libro, pero ciertamente las redes sociales, la televisión o los influencers hoy que están tan de moda, terminan también siendo protagonistas políticos. Y quizás hablando de la crisis de la representatividad, hoy día representa a un ciudadano mucho más un influencer con un buen reel que quizás un diputado de la República. ¿Cómo lo ves tú, Jaime Fernando Avedrapo? Jaime Fernando. Muchas gracias, Julio. Buena pregunta. Y creo que te partiste muy bien con la analogía que hiciste con este activista que fue asesinado. ¿A qué me refiero? Que da la impresión que hay una crisis de representatividad, porque son muchos elementos que están a la causa o a la base de eso, que me imagino que nos vamos a explayar un poco hacia allá, y algo de ello es que uno percibe un cierto descontrol social. Uno percibe, particularmente en las democracias liberales, donde efectivamente el régimen que mejor cautelaba todavía algunos sostienen que aún lo hace, los derechos civiles y políticos de las personas. Uno de ellos, por cierto, es la libertad de expresión, la libertad de asociación, esta forma de garantizar los derechos de las personas. Sin embargo, hoy día cada vez cuesta sostener si la democracia está haciendo todo lo efectivo en esto. Por cierto, en Estados Unidos no es tan anormal o atípico que sucedan estos tipos de hechos de violencia. El asunto es que hoy día pareciera que la frecuencia que está ocurriendo y precisamente la ampliación de este tipo de conducta, donde pareciera que la seguridad pública a ciertos momentos está siendo superada, donde la concepción de autoridad hoy día es bien relativa y en donde estas políticas de cancelación, que un poco tiene que ver con lo que tú señalabas, las redes sociales, las pantallas, esto de creerse con ciertos portadores de la verdad cuando los algoritmos te buscan y pareciera que siempre te ratifican en tus convicciones. Bueno, todo ello está de alguna manera en la antesala de la crisis de representatividad que de alguna manera abordamos en el libro, con 10 capítulos, donde hay 10 plumas distintas, donde Jorge nos ayudó en la presentación, donde hizo una magnífica presentación de la obra, con una mirada de un tercero, que por cierto se la leyó completa y efectivamente la analizó con rigurosidad académica. Entonces, en ese marco y en ese contexto, a mí me parece que estos temas no son ni baladí, ni secundarios, son consecuencia directa de un periodo de cambio muy profundo que estamos viviendo a nivel social. Oye, una de las cosas que, insisto, estamos yéndonos por lo accidental, o quizás hoy día en el siglo XXI es más bien esencial. Estoy hablando de los algoritmos. Yo siempre cuando converso con gente joven, y quizás algunos no tan jóvenes, porque a veces te dicen, mira, los niños están preocupantemente adictos a las redes sociales, y yo escucho esto y digo, chuta, y los no tan niños también. O sea, yo tengo 36 años y de repente llego a la casa ultra cansado y digo, ya no voy a leer nada porque estoy muy cansado. Pero me pongo a ver Reels en Instagram claro. Y pasa una hora y no me di cuenta que había pasado una hora. Entonces no estuve dispuesto a dedicar una hora a un libro porque estaba muy cansado, pero sí tuve una hora para ver un Reel en Instagram. Y veo a mis papás, y mis papás o están con un juego, o están con video, o están con las redes sociales. Hasta los juegos hoy día son en cierto modo algo de redes sociales porque tienen publicidad. Incluso te puede salir esta publicidad a un candidato en esta época más electorales. ¿Cómo ves tú la democracia algorítmica? Lo digo porque las redes sociales están hechas para mostrarte cosas que te gustan. O sea, no hay nada que defina más a un ser humano en el siglo XXI que decirle abre tu Instagram y pon la lupita, cosa que ahí está el buscador, ese eres tú, porque Instagram te muestra ahí las cosas que a ti te gustan, no las que te desagradan. Sí. Entonces, por tanto, para ponerlo en términos políticos, si tú eres un fiel votante de Kast, te aseguro que es muy poco probable que te aparezca imágenes o publicidad de Janet Jara o de Artés en tu muro. Algo parecido pasa al revés. O sea, al votante de Artés, al votante de Janet Jara, presumo que no le salen grandes mensajes de Johannes Kaiser. Entonces, las redes sociales te muestran lo que te gustan y te ocultan lo que te desagradan. Y por tanto, por eso alguien puede decir, oye, yo no conozco a nadie que vote por Janet Jara. O al revés, no conozco a nadie que vote por Kast.
Sí, claro, pero es que en la nueva plaza pública, que son las redes sociales, el algoritmo te lo esconde. Cosa distinta a una plaza real donde uno tiene una paloma de uno y otro candidato. ¿Cómo estás viendo tú este fenómeno y qué riesgos crees tú que van encarnando? A propósito de la representatividad, yo creo que hay tres cosas claves. Una es que el celular, lo voy a mostrar aquí, el celular es Nos muestra el celular, pero no el buscador de Instagram. Es el Soma, es el nuevo Soma. Claro. Porque en el fondo es una especie como de droga. Aquí está la píldora en el fondo y las personas se ven expuestas a sus dosis según cada cual. Y como tú muy bien decías, Julio, estuviste 1 hora haciendo reels en términos estrictos sin hacer nada productivo, claro, salvo generando dopamina en tu mente. Yo creo que ese elemento hoy día en la discusión es clave, pero no está tan presente. Hay otro elemento que tiene que ver, me parece, con cómo de alguna manera u otra hoy día la política ya no está mediada por opiniones o ideas, sino más bien por rostros. Algo que ya ocurría con la televisión y se discutió cuando surge la televisión como el medio que definía las elecciones, pero hoy día lo que tú ves es que el público se somete a rostros que además le son afines. Claro. Y quedan excluidos todas las opiniones y los rostros que no son afines. Y eso genera lo que algunos llaman los filtros burbuja, que además se menciona en el libro que muy bien coordina Jaime, y de alguna manera eso genera un dilema para la discusión pública, porque cuando no hay discusión pública, porque hay filtros burbujas y cada persona está como en estas burbujas de los parques, ¿cierto?, corriendo por sí solo, no hay debate público en términos estrictos. Y eso altera entonces el concepto de la representatividad, porque el concepto de representatividad es lo que hoy día está de alguna forma distorsionado bajo estos dos elementos anteriores. Es decir, yo me expongo a mi Soma diariamente, esto es casi el mundo feliz, claro, me someto a las opiniones o a los contenidos agradables, sin obviamente exponerme a contenidos desagradables ni a someter a juicio mis propias opiniones. Por lo tanto, refuerzo solamente mis sesgos y mis opiniones. Luego solamente termino siguiendo, admirando personas que piensan como yo, por lo tanto no me someto a otro tipo de debates. De hecho, fíjense, los debates presidenciales no han sido debates. No. En el fondo lo que hacen los candidatos le hablan a su público, pero no debaten entre ellos, no discuten los contenidos, y eso obviamente genera una sensación distorsionada de la representatividad, porque al final se termina, digámoslo así, a nivel político, esperando que el candidato sea como el avatar de Fortnite. Tiene que ser como yo quiero que sea el candidato, cuando en realidad en términos estrictos eso es imposible, hay una imposibilidad. El candidato no va a ser como cada ciudadano lo desea, sino que eventualmente el candidato debe tener una matriz de ideas para ofrecer. En ese mismo orden de ideas, Jaime Aderapo, el libro habla de la crisis de la representatividad. Pero ¿qué crisis de representatividad puede haber cuando ya ciertamente los ciudadanos quieren representantes moldeados en base a sus gustos y no líderes que guíen? O sea, cuando uno era chico te daban estas charlas de liderazgo, cómo formar buenos líderes. Bueno, es que el líder guía, no puede ser una veleta, claro, que vaya donde el viento, sino que tiene que guiar a su pueblo hacia buen puerto. La idea de mantener en paz y justicia a sus vasallos del rey medieval. Bueno, pero hoy día tú quieres un líder ad hoc, quieres una que diga tal cosa, y como hoy día estamos llenos de focus group y de encuestas, y los candidatos empiezan a decir lo que tienen que decir para llegar a tal votante, y por tanto tú puedes tener una persona conservadora que no está dispuesto a decirlo en público, o puedes tener una persona liberal que tampoco está dispuesto a decirlo en público, no porque no lo crea, sino porque no le conviene. Entonces al final tú no estás dispuesto a liderar a tu país o liderar tu coalición o dar razones, sino que simplemente contentar a consumidores, y se genera una brecha, claro, entre consumo y ciudadanía. ¿Cómo lo ves, Jaime Aderapo? Mira, sí, muy interesante y de acuerdo con el diagnóstico. En estos 10 capítulos que son de autoría de distintos personajes, docentes, investigadores, ellos tienen diferencias para acercarse a las diferencias, a la crisis de la representatividad. Pero en general podríamos decir que todos los anima el espíritu de salir en defensa de ella, en el sentido de que es un régimen que cautela de mejor manera las libertades individuales. Pero hoy día, dentro de tu análisis, y desde mi perspectiva, más que asumiendo la representatividad de los otros capítulos, básicamente es que las personas están mirando que la representatividad en general no es ni eficiente ni eficaz.
Claro. Los grandes problemas que ve que los aquejan al ciudadano promedio, de alguna manera observa, como desde el tema migratorio, desde el tema de la seguridad pública, desde los temas del crecimiento económico y de una serie de otros aspectos. Y lo hemos visto un poco lo que está sucediendo en la transición política que observamos en los Estados Unidos y en algunos otros países europeos, en donde ya parece que se valora menos. Nosotros tenemos una gran cantidad y están citadas en la obra, digamos, de encuestas que nos van mostrando una tendencia en las últimas 2 décadas respecto al cuestionamiento, al malestar ciudadano respecto a la democracia, particularmente por un problema de representatividad. Y la percepción es que hoy día el individuo está buscando de alguna manera satisfacer sus necesidades, sus intereses, que muchas veces los confunde con sus derechos, para establecer directamente una relación con la toma de decisiones. Entonces, ahí tienes de dulce y de graso, o tienes un vaso medio lleno o un vaso medio vacío, como lo quieras ver. Pareciera que las personas no es que no quisieran participar, si pareciera que la mayor cuestionamiento es a delegar la voluntad en un tercero, y eso explicaría por qué en ciertos momentos ciertos candidatos conectan con audiencias mayoritarias circunstanciales que al poco de ser electos y asumir sus funciones, ese mismo apoyo ciudadano en general, y no podríamos decir que siempre, pero en general se tiende a retrotraer en la medida que se frustran las expectativas o aspiraciones que habían detrás de la delegación de ese voto. Y de alguna manera ya ni un partido político, ni mucho menos un liderazgo en sí mismo, puede de alguna manera tener esa de manera incondicionalidad o compromiso de la ciudadanía a respecto de sentirse representadas por él en las distintas decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la articulación de políticas públicas y un tremendo etcétera. Entonces ahí hay un empoderamiento del individuo que hoy día, y esa es mi tesis de alguna manera, nos invita a pensar cuál es el ajuste que la democracia liberal tiene que hacer respecto a no perder la esencial, que es la protección y garantizar los derechos de las personas, tanto civiles, políticos, como económicos, sociales, culturales y los que vienen de tercera generación, pero en el entendido que las personas hay que empezar a hacerlas corresponsables de las decisiones que asuman. Yo veo ahí un camino de cierta... que va a costar mucho convencer al sistema de partidos. El sistema de partido político, de la última encuesta, CEP, que hemos visto, marca que tiene una adhesión de menos de un 1%. O sea, y esto no es ya noticia ni novedad, porque esto se viene replicando tanto el Congreso, los representantes, los parlamentarios, como el sistema de partidos, ya no cuentan con la anuencia o con la voluntad soberana que se manifiesta en un proceso de representación. Es más, para generar la discusión y la polémica, para que la tomes. Yo tengo la impresión de que de alguna manera el sistema de partidos, así como está secuestrando la voluntad mayoría del soberano. Bueno, vamos a profundizar en esta democracia de partido, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir? Partitocracia se llama. Que el término técnico, y vale la pena porque desde el momento en que nosotros estamos financiando los partidos políticos con impuestos de todos los chilenos, que los partidos se han convertido en sí mismos en una posibilidad laboral, o sea, gente que trabaja remunerada para el partido y que además eso viene subvencionado por el Estado, naturalmente ha tenido ahí algún incentivo perverso. Vamos a seguir conversando con Jorge Gómez y Jaime Adderapo a la vuelta a esta pausa comercial, no se vaya. Bueno, estamos en este especial del día martes 28 de octubre hablando de la crisis de la representatividad de la democracia liberal presente y futuro. El libro, coordinado por Jaime Adderapo, publicado por la Universidad San Sebastián, recoge 10 ensayos de distintos académicos que dan su perspectiva a propósito de esta crisis. Y nosotros, este tema amplio, abstracto, estamos tratando un poquito de llevarlo a la coyuntura chilena. Y algo decíamos justo antes no comerciales, lo dijo Jaime, lo comentaba Jorge también, un poco la captura, y perdonen que plantee en estos términos, que ha hecho los partidos políticos de nuestro sistema político. Hace 5, 10, 15, 20 años atrás, ya no sé el horizonte de tiempo, tú tenías que los partidos eran mucho más que partidos, era una verdadera plataforma política, representaban más cosas que meramente una bancada parlamentaria. Yo veo hoy día que en el mejor de los casos, los partidos están reducidos a una bancada parlamentaria y por eso casi que es obligatorio que el presidente del partido sea diputado para controlar a su diputado en el Congreso.
y en el peor de los casos, en una especie de servicio público que tiene ahí una planta de funcionarios chiquitita, pero tiene para contratar a 5 personas, 10 personas que ya viven del partido. ¿Por qué lo comento? Porque antes, cuando los partidos eran de verdad partidos y no bancadas parlamentarias, tú tenías fuerza viva al interior de un partido. Tenías naturalmente diputados, tenías senadores, tenías alcaldes, concejales, sí, pero también tenías gente que representaba tu idea, las federaciones de estudiantes, habían centros de estudio asociados, habían universidades vinculadas por vínculos personales o intelectuales, habían proyectos más amplios que meramente una bancada parlamentaria. Y hoy día estamos con la peor cara del partido político que bueno, que al final pueden votar a favor, no sé, pues de los retiros previsionales y no tiene ninguna consecuencia, porque el partido es más el diputado que los principios, que las ideas. Incluso si alguien que no es diputado quiere decir, oye, yo quiero tomarme el partido, ¿sabes qué? Quiero entrar a este partido y vamos a transformar el partido. No puede. Es totalmente marginal. ¿Puede decir, oye, voy a traer una donación? No, porque el financiamiento de la política hoy día es del Estado. ¿Puedo decir, quiero influir, pero no soy diputado? No, porque en el fondo podrá ser muy inteligente, muy simpático, todo lo que tú quieras, pero no tiene un voto en Valparaíso. Entonces, al final, tenemos un sistema político capturado por los partidos y los partidos capturados por sus parlamentarios. Lo digo en izquierda y en derechas, y por tanto tenemos la peor cara, y al punto que es necesario mantenerlo vivo con respirador artificial. Esta norma, que yo estoy muy en contra, no quiero decir absurda porque presumo que hay buenos argumentos para los que lo defienden, pero de que si el diputado vota en contra de lo que la directiva del partido dice, bueno, pierde su cargo. El diputado que se va del partido. Pero ¿cómo? Si yo, cuando elijo un diputado, estoy eligiendo un representante de la soberanía popular que me representa a mí como ciudadano, no al partido. Chile no tiene un sistema de listas cerradas, tiene un sistema de nombre. Yo voto con nombre y apellido, no voto a la UDI, no voto al Partido Socialista, voto a fulano de tal que me lo presentó la UDI, pero también puede ser independiente. Entonces, esta cuestión de decir, mira, si tú te vas del partido pierdes tu cargo, es como mantener vivo el partido a la fuerza. Incluso ese diputado que se está renunciando de un partido puede estar siendo incluso más leal al partido que la propia directiva del partido. Perdón, me alargué, me mandó un Fernando Polse, les pido disculpas. Jorge Gómez, tu opinión. Yo creo que el tema de los partidos es un tema que es clave en la discusión. Y mientras te escuchaba, Julio, yo tomaba nota, porque en el fondo aquí yo creo que hay un desafío que tiene que ver con cómo evitar que los partidos se vuelvan oligarquías en términos estrictos. Está la posibilidad de que los partidos se vuelvan maquinarias electorales y agencias de empleo. Claro. Y eso ocurre cuando, por un lado, los partidos dejan de tener notables o de alguna forma estos liderazgos, o tú hablabas como de estas élites, o lo que Ortega y Gasset definía como minorías rectoras, es decir, el liderazgo que da una cierta referencia, un cierto, digámoslo así, horizonte hacia dónde quiere ir el partido, y luego tendrían sus cuadros, es decir, la gente que de alguna u otra forma no solo trabaja en el partido, sino que se prepara también para el ejercicio del poder. Y eso, de alguna manera u otra, hoy día en los partidos políticos se ve mermado por una dinámica en que los partidos, por un lado, se vuelven atrapa todo. Entonces, en el fondo, como son maquinarias electorales, quieren captar el voto o la mayoría del voto, y por lo tanto hablan de todo, los partidos ofrecen de todo. Y se produce entonces un problema en que el partido va perdiendo su sustancialidad, digámoslo así. Y al final uno dice, bueno, ¿qué defiende este partido? ¿O qué plantea este otro partido? ¿O qué liderazgo tiene este partido? ¿Cuáles son las cualidades de estos liderazgos? Y ese yo creo que es un problema que efectivamente va mermando la representatividad, va además mermando también la confianza de los partidos. A propósito de la CEP, ¿cierto? Hoy día los partidos políticos tienen un 4% de confianza. Claro. O sea, es muy baja la confianza, y el Congreso solo un 8%, es decir, una confianza de parte de la ciudadanía muy baja en estos elementos que además son muy importantes en la democracia representativa. Y creo que eso, de alguna manera, abre la puerta a otro problema que ya, digámoslo así, Montesquieu lo advertía, que tiene que ver con lo que uno podría definir como el plebeyismo de la democracia, es decir, cuando la democracia finalmente ya deja de estar articulada por los partidos políticos y se asume que esto es simplemente una movilización de masas donde el que mejor convenza a la masa es el que gana. Y yo creo que ese es un problema a nivel de los sistemas políticos, porque el que convence a la masa generalmente es el demagogo, y el demagogo siempre ha sido un problema para el sistema democrático de alguna forma. Entonces me parece que
hay que recuperar el rol de los partidos, pero hay que recuperar su funcionalidad. Y eso yo creo que es un desafío, porque finalmente los que tienen que hacer eso son los miembros de los partidos, y yo no sé si están tan incómodos con el funcionamiento actual de los partidos como maquinarias electorales, porque al final, igual, como decías tú, el disidente o el díscolo se elimina y la maquinaria sigue funcionando, reemplazándolo con otras personas que hacen funcionar la maquinaria. Claro, lo digo porque tú lo comentas bien, hoy día los partidos están más reducidos a plataformas electorales o bancadas parlamentarias o de alcalde, lo Exacto. que tú quieras, y no hacer proyectos políticos. O sea, mira, perdón por entrar al área chica, pero mira tú lo que es republicanos. Yo no soy republicano, yo soy independiente de derecha, pero los republicanos tienen un partido político, tiene un think tank que es Ideas Republicanas y tiene un centro de acción que es Acción Republicana. Bueno, tiene un ecosistema republicano que creo yo que le ha hecho mucho bien a la derecha, a la centro derecha. Los partidos antes tenían eso. Piensa tú, la UDI tenía el vínculo con la Fundación Jaime Guzmán, tenía con el movimiento gremial, pero yo no sé si esa máquina hoy día está aceitada de gente joven que sale del movimiento gremial, se forma en la Fundación Jaime Guzmán y va de candidato en la UDI. Probablemente eso se cortó. Y eso debiera ser una gran razón de examen, de autoexamen por parte de la UDI. ¿Por qué pasó eso? Un comentario, por eso de lo que en el chat de YouTube nos estaban criticando, diciendo, oye, ojo, que el diputado representa la idea del partido. Sí, claro, no sé, mi punto es que puede ser alguien que votando díscolamente esté votando más genuinamente por el partido que por su propia cúpula. Un dato, que hoy día los partidos pretendan que alguien que renunció al partido pierda el cargo de diputado, es llamativo cuando, por ejemplo, diputados que votaron muy en contra de lo que el partido representa, todos fueron llevados a la reelección. Te lo pongo con nombre y apellido. La UDI, Renovación Nacional, llevó a la reelección a todos los diputados que votaron a favor de los retiros. Y yo te aseguro que la cúpula del partido, la directiva del partido, cree que los retiros provisionales son la peor política pública que se ha implementado en Chile. Sí, sin embargo, no tuvieron ningún problema en llevar a todas las personas que votaron a favor de los retiros a la reelección. Bueno, si están tan preocupados de consolidar el partido, tienen que dar señales. Lo que pasa es que quieren que el costo lo asuma otro. La directiva del partido tiene que tener liderazgo propio. Don Jaime Adrapo, ¿cómo lo ve usted a propósito de la experiencia histórica chilena y, por supuesto, el aporte del libro? Bueno, hay que sistematizar aquí varias ideas. Lo primero es irse como a la causa que está de fondo. Siempre, y que es lo aburrido generalmente para los auditores o para las personas, cuando se acerca uno desde la academia, siempre habla de lo multicausalidad, de que, porque hoy día estamos en tiempo en que se buscan las soluciones fáciles y rápidas, por eso no hay nada más... El cuarto de libra con queso ahora. Claro, no hay nada peor o más atractivo que llevar a un candidato a algo que sea una persona muy razonable, porque finalmente trata de ver toda la problemática, cómo lo va a articular y cómo lo resuelve, y eso ya no resulta muy atractivo en los tiempos de hoy. Entonces, pero en el contexto que se está hablando, hoy día está cambiando la sociedad muy profundamente, tanto en la forma en que se interactúan los individuos, la forma en que recibimos información, la forma en que entendemos el mundo, y en ese sentido es lo que algunos, y en el libro está, más o menos nos referimos al concepto, yo con mayor claridad que otros, pero más o menos anuncian lo mismo, que es un cambio de época. El sistema de partidos nace después de la Ilustración, nace en un contexto de modernidad, de cierta racionalidad respecto a la forma de entender el mundo, con instituciones de la República. Hoy día eso está cuestionándose importantemente en su legitimidad y en su funcionamiento. O sea, los partidos, y ahí voy a los partidos, el sistema de partidos ya doctrinarios no tienen mucho sentido. El Partido Socialista cumplió un periodo de la historia republicana de Chile relevante con la cuestión social y otros principios, particularmente de la igualdad. El Partido Demócrata Cristiano, lo suyo, los partidos conservadores y liberal también jugaron siglo XIX, XX, papeles relevantes respecto a que tenían respuestas a una visión de mundo integral. El ciudadano se referenciaba, podría tener una discusión o una diferencia con alguna ley en particular o algún tema que no estaba de acuerdo, pero en general esos partidos te entregaban una visión de mundo y las personas adherían a esa visión de mundo. Eso hoy día, con la fragmentación y atomización que tenemos en la ciudadanía, con las luces y las sombras que eso llevan, hace que hoy día los partidos sean mucho más funcionales y pragmáticos. De alguna manera ustedes lo estaban describiendo. Hoy día son más bien plataformas circunstanciales que básicamente, en un mundo que se mueve más por emociones que por razones, está intentando efectivamente conectar con la audiencia, con la mayoría de la audiencia, para tener mejor votación respecto a los candidatos que llevan al Parlamento o eventualmente al Poder Ejecutivo. Entonces, eso está cambiando y
Y lo que se intenta buscar, y ahí está el punto que decía Isamit, es volver a lógicas que tuvieron funcionabilidad, tuvo algo de sentido, como la disciplina partidaria, pero en la concepción de razonabilidad, porque esos partidos representaban una visión de mundo. Por tanto, si un parlamentario se salía mucho de esa visión de mundo, alguien podría decir, no está representando, por mucho que represente el sentimiento de personas de un distrito, en particular, por ejemplo, yo en la década del 70, demócrata cristiano en contra de la reforma agraria. Bueno, ese señor se equivocó de bando porque la democracia cristiana está detrás de esa visión de mundo, empuja eso como una palanca de desarrollo. No vamos a entrar a la discusión si fue buena o fue mala, no es el objeto de esto, pero efectivamente un parlamentario demócrata cristiano... Menos aún en la radio agricultura. se salía del fondo, del corazón mismo de las propuestas programáticas del país que le entregaba esa visión de mundo. Entonces, hoy día eso se ha cancelado. Hoy día más de 40 parlamentarios, entiendo, son independientes. Hoy día ser independiente en sí mismo, para muchos ciudadanos está cambiando un poco en esta elección. Y hoy día vemos por primera vez candidatos que se atreven a mostrar y a hablar de a qué partido representan. Eso hasta la anterior era más bien una situación secundaria. Incluso había que esconderlo, porque la tendencia, y lo vimos también en las reformas constitucionales, la lista del pueblo, las listas de independientes, era la moda en ese momento. Hoy día ha mitigado un poco ese fenómeno. Sin embargo, efectivamente los partidos no gozan de buena reputación ni de buena salud, y tampoco sería muy fácil analogar ciertos planteamientos para el Chile que viene en relación a un partido político y su ideario. Entonces, eso ha cambiado profundamente en una sociedad que exige también, y ahí está el gran dilema, exige más orden. Y el sistema hoy día está muy desordenado. La gente necesita orden no solo para enfrentar la delincuencia o la seguridad pública, existe cierto compromiso, ciertas lealtades, que se termine el reality show que tienen los parlamentarios permanentemente, en donde pareciera que estuvieran bastante disociados de la realidad de los ciudadanos. Entonces, eso invita a repensar el funcionamiento de los partidos. En la cita anterior puede haber quedado la impresión de que yo era un acérrimo crítico al sostener que el sistema de partido tiene secuestrado la voluntad de las mayorías o de la voluntad general. Eso lo puedo sostener porque hay mucha métrica para poder demostrarlo durante los últimos 20 años, durante las últimas 2 décadas, respecto al sentimiento, de la percepción de los ciudadanos respecto al funcionamiento del sistema de partido. Pero no significa que no podamos atender el fondo y buscar un sistema que se ajuste al sistema de partido, en donde, por ejemplo, y perdónenme la analogía, cuando uno mira el caso suizo, los ciudadanos saben, antes de que empiece el año calendario, de que se van a tener que pronunciar sobre 4 materias relevantes, donde los partidos políticos son realmente fundamentales para argumentarle a la ciudadanía para que adopte una posición respecto a esos temas. Pero es el ciudadano el que se hace corresponsable de la decisión que finalmente se toma. No se puede en todas las materias, por cierto, pero hay que volver a replantearnos cómo se ajusta la participación de los partidos políticos en la medida que transitamos a otra forma para darle estabilidad al régimen democrático, particularmente con su fondo, porque el sistema democrático, así como lo entiendo, más que un sistema procedimental, es un sistema que tiene su justificación procedimental, las reglas del juego, pero en la medida que tiene valores y principios que cautelan a la persona humana, sino como cualquier otro régimen, monarquía o cualquier otro, pierde total legitimidad en estos tiempos, Julio. Por supuesto, estamos conversando con Jorge Gómez, Jaime Aderapo, una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a seguir conversando en Enfoque Público. No se vaya. Nos quedan poquitos minutos y perdonen que vamos a un ejemplo, pero para aprovechar aquí está Jorge Jaime Aderapo. En la situación política actual, la gente sabe más lo que no quiere que lo que quiere. Déjame darte un ejemplo práctico. El presidente de la República, Gabriel Boric Font, es el presidente más votado en la historia de Chile. Sí, pero en segunda vuelta. Ahora, Dios bendiga la segunda vuelta. O sea, no estoy haciendo aquí un juicio crítico a la segunda vuelta. Pero vamos a la elección presidencial. Mira, el presidente Boric sacó en la primaria de Apruebo Dignidad 1.058.000 votos. Eso era el 60% de la primaria. Pero después fue candidato presidencial y de 1 millón de votos de la primaria subió solo a 1.800.000 votos, quedándose con 25% de los votos. Ese 25%, es decir, un cuarto del electorado, era el que quería a Gabriel Boric presidente de la República.
Sin embargo, el mismo presidente saca 4.600.000 votos, equivalente al 55% en la segunda vuelta. Entre ese 25 y el 55 hay un porcentaje muy grande de gente que no sabemos si que quería a Boric o simplemente no quería la alternativa. Lo comento porque en la política actual la gente sabe lo que no quiere que lo que quiere, y por tanto tener un sistema democrático representativo. Cuando hoy día vamos a ir a votar por un candidato, piensas tú que Yanez Jara puede pasar a segunda vuelta con 30 puntos, José Antonio Kast puede pasar con 22 puntos, pero José Antonio Kast puede pasar con 22 puntos en primera vuelta y sacar 60% en segunda vuelta. O sea, eso es lo que nos están diciendo las encuestas. Lo mismo puede pasar con Evel Matei, pasar con 20 puntos y terminar sacando 60 puntos en segunda vuelta, porque se unen las distintas oposiciones contra la candidatura de continuidad de Gabriel Boric. Y por tanto tú vas a tener en diciembre un presidente que tiene 60% de apoyo electoral y que en marzo quizás no llega al 50% de respaldo en la primera encuesta. ¿Cómo lo están viendo ustedes dos? Nos quedan 2-3 minutitos, Jorge, por favor. A ver, yo creo que quien abordó esto fue Juan Lins cuando analizaba el tema de la doble soberanía, porque de alguna forma, en términos estrictos, cuando nosotros elegimos presidente, hacemos una elección plebiscitaria. Y por lo tanto asumimos que tiene que haber una especie de unanimidad o una gran mayoría eligiendo al presidente. Pero como tú bien evidencias, Julio, muchas veces hay un rango de gente que no vota o que no necesariamente tenía esa preferencia y sin embargo sale alguien electo dentro de las reglas del juego. Claro. Y se produce entonces el dilema de que tú tienes un presidente con cierto nivel de porcentaje que asumimos que es plebiscitariamente electo, pero que luego puede enfrentar a un Congreso que le es adverso o donde eventualmente su popularidad va bajando rápidamente. Claro. Y el sistema presidencial tiene ese dilema, nosotros tenemos ese dilema permanentemente, y ahí surge al final la pregunta si las dinámicas de la elección presidencial, que además son, digámoslo así, el siglo XIX, la lógica donde votaba menos gente, donde eran núcleos mucho más reducidos de electores, hoy día es posible analizarlo, digámoslo así, bajo la perspectiva de una gran cantidad de gente habilitada para votar y que muchas veces ni siquiera vota o no necesariamente manifiesta esa preferencia. Entonces yo creo que hay un dilema también en ese sentido de cómo comprendemos nuestro sistema hoy día, que está construido a partir del siglo XIX, con las dinámicas sociales y políticas e ideológicas, digámoslo así, del siglo XXI, que es mucho más, como decía muy bien Jaime, atomizado, claro, mucho más diversificado, con discursos a la carta. ¿Cómo se ajusta esa institucionalidad y ese diseño a una dinámica del siglo XXI distinta? Creo que ahí está probablemente uno de los dilemas de inicio de este siglo. Claro, de la primera parte del siglo XXI ya sabemos cuáles son los temas protagónicos. Jaime Aderapo, nos queda un minutito para tu mirada final respecto al drama del ciudadano que vamos a ir a votar. Quizá en primera vuelta el voto es más sincero y en segunda vuelta más estratégico. ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Jaime Aderapo? Sí, yo creo que ya nos acostumbramos a votar por el mal menor. Yo creo que eso se está haciendo sistemáticamente, a menos de que no surgió un carisma, una persona que pueda cambiar o revertir esa situación. En estos tiempos no es fácil, porque probablemente esa figura la podría tener mucho más un populista acérrimo que una persona razonable, que busque acuerdos, que busque entendimiento. Entonces, efectivamente, incluso es hasta riesgoso pensar que una persona hoy día podría cumplir ese espacio. Y lo del votar por el más menor no es un problema en sí mismo, si es que uno no le asuma las características propias de estos tiempos, que era un poco lo que señalamos hace un momento. Si las personas siguen votando más bien según sus expectativas y tiene muy bajo compromiso con el voto y con la voluntad que dejó manifiesta en el voto, y le dio esa mayoría 60% a quien fuera en la próxima elección, y a poco andar, a pocos meses ya cambia su mirada respecto a eso, nosotros podemos ver que ahí estamos en un problema que solamente como salida podría presentarse con un plan de acción, de recambio en la estructura política, en donde las personas se hagan más corresponsables del acto que emiten en la urna, porque de otra manera esto nos va a mantener con cierta permanencia en crisis institucionales relativamente relevantes. Y eso es lo que tenemos que empezar a pensar cómo ajustarlo y cambiarlo. Oye, nos pusieron la musiquita, señal inequívoca, que tenemos que partir. Le agradecemos a Jorge Gómez, Jaime Aderapo por la conversa en Enfoque Público y los dejamos invitados a seguir acompañando